desempleados. Bueno, amigos, aquí seguimos a la tarde de hoy. Yo estoy aprovechando porque es verdad que aquí no hay desperdicio con el doctor Alfredo Gordon, economista, profesor universitario de LUA, además asesor de Fedecámara. Doctor, un placer tenerlo nuevamente. Usted sabe que el eso económico, usted tiene que estar aquí sentado con nosotros porque además usted es muy claro y muy categórico, enfático en la realidad económica de un país que definitivamente se pudiera resumir, es lo que he leído. Yo no soy experta en el tema económico, pero todos los economistas coinciden hoy de que realmente es una tristeza, primero, no dialogar con los sectores, número 2, seguir decretando aumentos, y número 3, hacer muy poco por el control de la inflación y de la devaluación, que realmente es lo que afecta. ¿A quiénes realmente beneficia un aumento además dividido en dos partes? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es su visión? ¿Qué sentido tiene esto? Sobre todo si se quiere beneficiar a un sector tan golpeado como el laboral. Y bienvenido, doctor, un gusto tenerlo nuevamente. Gracias por la invitación. Sí, ciertamente yo digo que el problema está centrado en que el aumento decretado ayer por el ciudadano presidente de la República no cubre las expectativas, y las expectativas en dos sentidos. En primer lugar, todo el mundo en el sector laboral esperaba que el aumento estuviera por encima de esa cifra, y en segundo lugar, ni siquiera este aumento cubre las expectativas inflacionarias que tenemos a corto plazo. No podemos olvidar que en el año 2010 la inflación fue del 27.2%. En lo que va de año, en estos primeros 3 meses, si nosotros anualizamos la inflación, ya la inflación está ubicada en el 27.4%. Así lo dice, exactamente. Realmente los aumentos de ayer no fueron del 25%. Para ser justo, el aumento fue del 26,4%. ¿Por qué? Porque en este primer tramo que se va a aumentar a partir del 1 de mayo, cuando se tenga que aumentar el segundo tramo el 1 de septiembre, hay que reconocer ya este aumento inicial del 15%. De tal manera que el gobierno lo que va a aumentar en el año va a ser el 26.4%. Como tú ves, no cubre ni siquiera la inflación del año pasado, y mucho menos la inflación acumulada que tenemos en este año, que ya va por el 27.4%. Entonces, pero aquí el tema central, que indudablemente uno pues no deja de decir, bueno, para no hacer nada mejor decretar algo, ¿no? Pero el análisis central sería, por ejemplo, Venezuela ha registrado en los últimos 5 años la mayor tasa de inflación en la región. Eso lo sabemos todos, eso ha salido por todos lados. A pesar de que hoy el presidente anda con una encuesta Gallup diciendo que estamos en el mejor nivel, en el 5.º nivel de mejor vida, etcétera, etcétera. Pero la realidad es esta. Y la realidad nos dice que a pesar de que hay controles de precios y controles del 2003 y del 2002, además Chávez viene haciendo estos incrementos, no hemos sentido una política coherente que ataque lo central, que es el tema inflacionario y devaluativo, porque ¿cuánto vale nuestra moneda hoy frente a cualquier producto que uno vaya a comprar? Yo he insistido, una lata de sardina de un tamaño promedio no cuesta menos de 8.000 a 10.000 bolívares, depende del lugar donde se compre, por no hablar de Bercal, que a lo mejor lo puedes conseguir entre 5 y 6, pero ok, pero eso era un salario hace 15 años atrás, lo que es ahorita una lata de sardina, sí. Y Chávez tiene 12 años en el poder, doctor. Sí, hay que reconocer lo siguiente, desde que Chávez está en el poder, en estos 12 años, todos los años se producen ajustes de sueldo, pero ¿qué es lo que ocurre? Ha omitido lo que se llama el diálogo social. Estos aumentos que decreta el presidente Chávez son inconsultos, allí no intervienen los sectores importantes como es el sector trabajador y el sector empresarial, para llegar a acuerdos que de alguna manera puedan concitar un mayor bienestar para los trabajadores. De allí que nosotros creemos y seguimos insistiendo que es necesario arribar al diálogo social para poder, de alguna manera, poner de acuerdo a las partes que intervienen en este proceso. No puede ser que sigamos cada año en el mes de mayo con el mismo discurso, el discurso de los salarios. Los salarios son muy sensibles. Por ejemplo, todo el mundo sabe que un padre de familia no puede vivir
con 1.224, que es lo que está ganando hasta hoy. Claro, la cesta básica se ubicó por el estudio Senda en 2 millones o 2.636 bolívares fuertes para marzo. Y ya experimentó un crecimiento del 0,7%. Y no solamente eso, y lo más grave no es eso, sino que cuando yo te decía que la inflación anualizada está en el 27.4%, fui generoso, porque realmente la inflación que más afecta a los trabajadores, que es la de los alimentos, está por encima del 34%. No hay que olvidar que la inflación, ese flagelo, castiga más a las personas menos favorecidas, porque dedican una mayor cantidad de sus ingresos a la compra de alimentos. De allí que yo considero que de no suscitarse un pacto social, una medida que permita concitar de alguna manera las opiniones de los sectores trabajadores, sector empresarial y el gobierno, aquí no vamos a solucionar el problema vía decreto salarial. Bueno, fíjate que los trabajadores piden hoy, y así lo dice el diario La Verdad, un aumento general de sueldos del 40%. Él hizo hoy una rueda de prensa en donde está decretando, de acuerdo a un tabulador, para el salario del, digamos, de lo que es el sector público, y que de alguna forma puede permitirse a confusión, que es bueno aclarar, porque ya la noticia dice, aparece un aumento salarial del 40 y tanto por ciento para el sector público. Puede malinterpretarse que realmente hay un tema de un tabulador y hay un tema del aumento del salario mínimo, que es prácticamente el que cubre la mayoría de las personas. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo vamos a hacer los venezolanos si de alguna forma, hoy por hoy, así lo dice Data Análisis, fíjate lo que dice Data Análisis, el ingreso promedio de la familia del estado socioeconómico E son menores recursos que se ubican en 2.800 bolívares fuertes, monto que no les permite cubrir ni siquiera los gastos de comida? Es decir, que se requerirían ¿cuántos salarios básicos para empezar? Y no solamente eso, hay un detalle importante, el gobierno está poniendo a circular una matriz de opinión donde sostiene que de cada familia compuesta por 5 personas, por lo menos 2 derivan un salario mínimo. Eso no es verdad, puesto que se le olvida al gobierno que el 45% de la población económicamente activa, es decir, de los 12 millones que componen la masa poblacional activa, el 45%, como decía, o está desempleado o está subempleado en la economía informal. Economía informal donde no recibe ningún tipo de emolumento, inclusive los ingresos están calculados por debajo del salario mínimo. Claro, ya mayor cierre de industria, mayor cierre del sector privado, pues la realidad de este sector es prácticamente para el propio Estado, que se está convirtiendo en el gran empleador del país. Les pido que no se retire, que seguimos con este interesante tema económico en la tarde de hoy.